hermanas. Pero por encima de todo, ¡viva México! A 50 años del movimiento estudiantil de 68, Calle 11 se mete al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Es aquí donde se construyó el monumento a la ausencia justamente para conmemorar este episodio. Y tengo aquí, excepto a María Eugenia, los demás, puro Politécnico. Así es. Todos participantes en el 68 y luego también en el 71. Así es. Les quiero preguntar, ¿qué es este monumento a la ausencia? Severiano, déjeme comenzar con usted. Usted ya puso aquí sus huellas. Sí, señor. Cuéntele, por favor, al auditorio, ¿qué es el monumento a la ausencia? Cuando me invitaron a participar para grabar mi huella, lo entendí no como un acto simplón o una ocurrencia, sino como el recordar las veces que marchamos, que corrimos, que nos tuvimos que esconder, que nos tuvimos que refugiar en alguna casa. Grabar la huella para mí fue recordar las marchas, todos esos momentos en que mantuvimos firme y pisamos firme en la ciudad, en las escuelas, en los camiones, en los mercados, para decir nuestra verdad. Simboliza la plaza del 2 de octubre cuando inició la masacre y tuvimos que correr unos para un lado y otros para otro buscando protegernos de los balazos, de los disparos de los francotiradores del Estado Mayor Presidencial y de los miembros del Batallón Olimpia que nos disparaban desde el edificio Chihuahua queriendo simular que era el CNH el que disparaba. Eso es para nosotros este simbolismo, no es una cosa menor, es algo muy simbólico. Usted también ya participó. Efectivamente. Yo estuve el día de ayer participando y inmediatamente vienen los recuerdos de lo que ha significado para nosotros Tlatelolco, no solamente en la perspectiva del Politécnico, cuando el 21 de septiembre hicimos la defensa de la Vocacional 7, sino la Vocacional 7 que ha tenido una trayectoria desde 1967 en las huelgas chapingueras, y en el 1968 la defensa que se hace aquí en Tlatelolco, la identidad que tuvimos con los habitantes de Tlatelolco, la solidaridad, las puertas de los departamentos que se abrían. Cuando corríamos sabíamos que íbamos a encontrar siempre una puerta abierta, y ese correr, ese salir, ese enfrentar la situación es en alguna medida lo que a mí me gustaría sentir cada vez que vuelva a este lugar donde hemos puesto nuestra huella. Eugenia, cuando se dice 2 de octubre no se olvida, pareciera decirse en plural, no lo olvidamos, pero es que ustedes no lo olvidan en singular. O sea, marcó su vida, hay un antes y un después del movimiento del 68. Sí, hay un antes y un después, no solamente del 2 de octubre, sino del movimiento del 68. El movimiento del 68 marcó nuestras vidas y las marcó positivamente, aunque hubo una tragedia y una masacre como la de aquí, del 2 de octubre de Tlatelolco. Las marcó positivamente porque entendimos que teníamos que seguir luchando, que esa lucha del 68 no había terminado el 2 de octubre, que había espacios donde podíamos desarrollarnos, y esos espacios fueron de muy diferente índole. Por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo, nos dedicamos a la educación y entregamos nuestra vida y nuestro entusiasmo y aquella pasión del 68 la entregamos a la educación. Otros compañeros entraron a otro tipo de lucha, entraron a la lucha sindical, otros entraron después a la lucha política, a los partidos políticos, que algunos de ellos se fueron, en mi opinión, echando a perder, pero siguieron luchando. O sea, creo, como lo dijo hace un rato un compañero, que no nos quedamos hace 50 años, que el 68 sí nos marcó nuestra vida, pero nos dio una ruta, nos dio un camino a seguir. ¿A usted qué le evoca el 68? ¿Qué le recuerda? ¿Qué memoria le trae? Me recuerda una parte importante de mi vida, porque como joven en el 68 tuve una participación muy activa en este movimiento.
el que nos hayan reprimido el 2 de octubre de forma tan brutal, en lugar de derrotarnos, más lo levantó. Nuestra moral más creció y seguimos luchando. Recuerdo que después del 2 de octubre nos seguíamos reuniendo los activistas del Politécnico, seguíamos discutiendo y nos costó un gran esfuerzo aceptar que teníamos que levantar la huelga. Acordamos levantarla, pero con un acuerdo muy firme de seguir luchando y seguir luchando por nuestros compañeros presos y seguir luchando pues porque hubiera más democracia. En 71 nos tocó la represión muy fuerte también de Echeverría. Ahí tuvimos compañeros muy queridos de nosotros que los mataron, los asesinaron. Compañeros como Severiano, que también ahí fue herido de una bala. Y eso tampoco nos atemorizó, al contrario, nos dio más valor para seguir luchando. Nos da una enorme satisfacción que después de 50 años seguimos luchando y seguimos viendo ya un México un poquito mejor. Felia, es su turno. Las mujeres en el movimiento. Es un movimiento donde masivamente ingresan mujeres. Claro. En el 68 yo estaba en el Politécnico, en la Superior de Economía, y fue en realidad quien desató toda una formación en nosotros. Parábamos camiones, yo fui de las que iba a botear, nos enseñamos a botear y fue una experiencia maravillosa de parte del pueblo. Ese dinero lo utilizábamos fundamentalmente para poder sostener a la cantidad de compañeros que se estaban cubriendo y sosteniendo el movimiento, tenían que comer. Entonces fue algo que nos acabó de educar, y la mayoría, muchos de nosotros somos profesores que iniciamos en el CCH. Severiano, usted, ya lo mencionaban hace un momento, fue víctima en el 68, pero sobre todo en el 71. ¿Nos puede contar la historia del 71 y cómo se liga con el 68, por favor? Muchas personas que se dedican a escribir o que se dedican a recordar su participación creen que el movimiento terminó en el 2 de octubre, pero muchos politécnicos universitarios de la Prepa Popular, de Chapingo, de todas las universidades, mantuvimos en alto la decisión de regresar a clases bajo la consigna de mantener los comités de lucha, mantener el asambleísmo como método democrático de discusión, de decisión y de lucha, mantener los periódicos murales como comunicación, mantener el volanteo ya no tan intenso como en el 68, y así estábamos dando la lucha. A pesar de la represión. A pesar de la represión, ya no podíamos salir con la libertad o con la facilidad y las brigadas masivas del 68, pero seguíamos saliendo, seguíamos cuidándonos de la policía, yendo a la universidad, a otras escuelas, volanteando. Ahora nos dedicábamos en el 69, 70, 71 a ir a las fábricas que en huelga, a jalar a los obreros a los centros estudiantiles y apoyarlos con sus demandas. Los que eran abogados los apoyaban con orientación legal, los que sabían escribir los apoyaban para redactar sus volantes. Es decir, no nos retiramos para lamentarnos, no nos retiramos porque teníamos miedo, continuamos la lucha. Y sin embargo, en 71 le dispararon. Yo era del Comité de Lucha de Físico-Matemáticas, éramos los dirigentes que sustituíamos a los dirigentes del CNH. Muchos estaban en la cárcel, muchos estaban amenazados. Y en las escuelas, los que éramos de 18, 19, 20 años, brincamos al liderazgo y empezamos a dirigir el movimiento en las nuevas condiciones. Fue ahí cuando decidimos hacer una marcha, solo una marcha, era el derecho de manifestación. No íbamos a tomar Palacio, no íbamos armados, no íbamos a hacer más que marchar, apoyar a los estudiantes de Nuevo León y demandar más presupuesto para el Politécnico, un consejo universitario más democrático en la universidad, y sin embargo no se frenaron en la represión, no vieron si era justo o no nuestras demandas, le volvieron a pegar. Después del 10 de junio a mí me pegaron un M1, 4 agujeros, pero no nos frenaron ni nos mataron. 4 tiros. Un tiro y me hizo 4 perforaciones, entró al pecho porque giré, iba al corazón.
Según estudios, todos los dirigentes de las escuelas estaban señalados de alguna manera para ser muertos esa tarde. Murió el dirigente de la Prepa Popular, murió el hermano de Jesús Martín del Campo, murieron compañeros de física, agredieron y mataron a estudiantes de CIME, de economía. Esa es la teoría que hay, no podemos comprobarla porque no sabemos. Por eso le habrían tirado a usted. Seguro, porque a mí ya me habían amenazado. Compañeros de la universidad me reconocieron porque éramos del comité coordinador, me llevaron a la Cruz. Los estudiantes del Politécnico obligaron al director a sacarme de la Cruz Roja y llevarme a un hospital privado. Y solo así salvé la vida, porque los que se quedaron en la Cruz Roja o los remataron o se murieron por mala atención. ¿Qué podríamos decir hoy, a 50 años del 68? El país ha cambiado para bien. ¿Tiene usted más esperanza en lo que viene? Yo creo que una cosa muy significativa que debemos de entender, cuando nos planteamos qué fue lo que ganamos rotundamente, acabamos con el principio de autoridad, que fue a final de cuentas el factor que impidió que pudiéramos negociar. El principio de autoridad era un principio vigente en esa época y que no posibilitaba negociar lo más mínimo. Cualquier cosa que se quisiera negociar significaba para el gobierno, para los diferentes representantes del gobierno, significaba enflaquecer, ¿sí? Entonces, el simple hecho de que ese principio de autoridad lo hayamos a este momento rebasado, lo hayamos dejado en el olvido. Desde mi perspectiva, hay muchas cosas que ver, hay muchas situaciones todavía por esperar, pero a final de cuentas hemos establecido condiciones en las cuales el autoritarismo ha empezado a disminuir significativamente. Déjeme cerrar con una última pregunta. ¿Por qué sus nietos, por qué los nietos de todos ustedes tendrían que ver el 68 como un momento importante? Yo creo que lo tienen que ver como un momento importante porque lo que está pasando hoy, y me refiero, voy a vincularlo con la pregunta que contestó Jaime, ese México de hoy, en este momento, es un México de esperanza que no habíamos tenido hace mucho tiempo. ¿Y eso qué significa? Que esta esperanza es para mis nietos. Esta esperanza es para nuestros hijos todavía. Y esta esperanza es el producto del 68. Nos tardamos 50 años. No quiere decir que lo que viene va a ser perfecto. No quiere decir que a partir del día 1 de diciembre ese país se pone como un arco iris precioso, lleno de luz, etcétera. Quiere decir que estamos andando como esta plancha que acabamos de hacer, que es, estamos caminando, y ahora lo que necesitamos es caminar todos juntos para mejorar este país. Y ahí mis nietos, aunque son pequeños, tienen un papel, y ese papel es el de mis hijos, enseñarles a ellos que este país necesita que todos, los grandes, los pequeños, los medianos, los adolescentes, los jóvenes, jalemos en el mismo sentido, que seamos solidarios y que entendamos que si no nos ponemos todos a movernos, este país no va a mejorar. Pues recuperando estas palabras, yo le invito a usted para que venga al Centro Universitario Tlatelolco, este lugar, este monumento a la ausencia, y voy a usar sus palabras, quizá también un monumento a la esperanza. Regresamos a estudio. No saben cuánto les agradezco el esfuerzo que durante estos 50 años han invertido para construir país, para ofrecernos a las siguientes generaciones un México que esté a la altura de su nombre y de su dignidad. Regresamos a estudio. Gracias.